Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Ya estamos finalizando el mes y una nueva semana del tiempo litúrgico de la semana 13ª del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia nos presenta un texto con profundo significado simbólico, más allá de que el contexto histórico nos deja clara la postura de un rey Herodes, con la mochila del corazón vacío. Para Herodes el poder significaba su lucha diaria. De hecho, apresa a Pedro porque eso le confería prestigio, al ver que esto les agradaba a los judíos. El contexto de Herodes no es muy lejano del nuestro. Quedar bien, nos deja expuestos a nuestros propios miedos. Por otro lado tenemos a Pedro, el cobarde testigo de Cristo, que le negó 3 veces por miedo a los judíos. 2 imágenes idénticas, con una misma realidad. El ser humano con la mochila de la vida cargada, ¿de qué? De nada. Porque donde se aloja el poder, el prestigio, el miedo y la falta de fe, no queda nada. Pero la fuerza de la palabra nos lleva mucho más lejos. La palabra ilumina para romper cadenas, nunca para oscurecer ni destruir. Y esa es la gran diferencia entre Pedro y Herodes. Este último manda prender a Pedro, meterlo en la cárcel y rodearlo de soldados. Son imágenes de alguien que está atrapado por el miedo a perder. En realidad Herodes se encarceló a sí mismo. La belleza y la esencia de este texto nos lo muestra la realidad que envuelve a Pedro en la cárcel. Este aparece atado con cadenas, las cadenas de la traición y la negación. No le conozco. La iglesia ora y lo acompaña desde el dolor de la persecución, pero con la firmeza de la fe. Y la celda de Pedro se ilumina con la fuerza de la presencia. Date prisa, levántate. Es la llamada a salir a la luz. Ven, la llamada a ser, esa llamada que todo ser humano hemos escuchado en nuestra propia esencia cuando fuimos creados, y ocurre el milagro, se les caen las cadenas de las manos. La esencia es increíblemente bella, es invitado a ponerse el cinturón y las sandalias, a echarse el manto y a seguir al ángel, todo un simbolismo de alianza que nos recuerda el Padre bueno que caminó con el pueblo fiel de Israel y le amó como se ama a un hijo desde las entrañas. Aquí Pedro queda redimido y revestido de Cristo, liberado de sí mismo, se le caen las cadenas del miedo y al final de la calle lo dejó el ángel, con la mochila de la vida preparada para dar razón de su fe con su propia vida. Pablo no andaba muy lejos de la realidad que envolvió la vida de Herodes y Pedro.
Su mochila solo tenía la letra muerta de la ley y por tanto el vacío y la muerte. El camino a Jerusalén lo han recorrido muchas veces con cartas cobardes para encadenar a ejecutar a cristianos. Ahora lo recorre en el sentido inverso, libre de las ataduras de la ley, pero encadenado por la ley del amor que liberó hasta llevarle a perder la vida por amor. El juez justo le esperaba para conferirle la corona de la vida. Solo redime, libera y dignifica en el amor. A Pablo y Pedro les embriagó el amor de Cristo y a nosotros. ¿Quién nos embriagó? Los primeros versículos del capítulo 16 del Evangelio de Mateo nos relata la confusión de los discípulos cuando Jesús intentaba avisarles del doble juego de los fariseos y saduceos y cómo en tantas otras ocasiones no le entienden. Se encamina con ellos a la región de Cesarea de Filipo y les conforta con dos simples preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién decís ustedes que yo soy? Responde a la primera pregunta, que era fácil. Solo implicaba ponerse al corriente de los comentarios del pasillo, que son tan frecuentes cuando alguien no piensa como nosotros. Pero, ¿y la segunda? La segunda es la que queda al descubierto, algo mucho más profundo. ¿Qué buscaban junto a él? Pedro le responde, tú eres el Mesías. Una respuesta que no brota desde un comienzo razonado, sino desde un enamorado conocimiento. Esa fuerza del amor que descubre que Jesús en el corazón del pobre Pedro, al que le confía su mismo cuerpo, la iglesia, su pobreza, tu ignorancia, tu negación. Yo colocaré la obra de mi Padre, mi propio cuerpo. La clave de Jesús le confía es imprescindible para entrar en el camino de la salvación, para ser liberados de nosotros mismos. Edificaré es la palabra que resuena, que es el cuerpo de Cristo que se edifica sobre heridas de la cobardía, de la búsqueda del poder y del privilegio. Todos, sin excepción, buscamos los primeros lugares y lucharon por conseguirlos. Cada uno tiene su equipaje. El equipaje de los discípulos está vacía, sin contenido, pero el perdón y la misericordia la llenó de audacia y compasión, y nació la iglesia como la esposa fiel que recorre el camino de la humanidad, sanando y besando heridas. ¿Cómo andan nuestras mochilas? ¿Cómo andan nuestros equipajes? ¿Cómo está nuestro equipaje con las llaves del reino para abrir los cerrojos heridos de la humanidad? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.